hay gente que siente culpa por no tener deseos sinceros, esos deseos que nacen desde adentro, de salir a pasear, de pasar más tiempo, dedicarle más tiempo a sus nietos, nietas. ¿Qué pasa con esta situación? Mucha gente se culpa por eso. Soy abuelo, soy abuela, pero no siento deseo de estar con mis nietos. Quiero hacer otras cosas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué hay detrás de esta falta de deseo? Lo charlamos con Noelia Centeno, que ya está sentada con nosotros. ¿Cómo estás, Noé? Hola, chicos, Hola, ¿cómo Noé, andan? ¿cómo ¿Cómo va? Hola, Ma, con tanto tiempo. Los extrañé a todos. Sí, se te extrañó. Pero ya estoy acá, feliz de la vida. Noé, nunca te traemos un tema fácil, nunca. En eso estaba pensando, nunca. Nunca es tema No te fácil. damos paz, mira. Pero nos encantan porque son cosas que suceden, que por allí cuesta charlarlas, cuesta, ¿no? Decir, ay, soy abuelo, soy abuela y no tengo el deseo. ¿Está bien, está mal? ¿Es válido sentirlo? ¿Qué decís al respecto? Bueno, es un tema que es muy vigente porque cambió el tipo de abuelazgo. Así como cambió la maternidad, cambió la forma de ser abuela. Antes, la abuela era una persona que se había dedicado toda la vida a cuidar a los hijos, donde era ama de casa. Entonces, el próximo sentido de la vida tenía que ver cuando estos hijos, que jóvenes generalmente, antes entre los 22 y 27 años, la gente tenía hijos. Entonces, hacía una continuidad y traían a estos nietos. Entonces, eso era un proyecto de vida. Hoy cambió. Hoy, primero que se es abuela mucho más tardía, de menos chicos. Y hoy la mujer trabaja. Tanto para los hijos, que tienen hijos, como para esta abuela. Muchas veces empieza a relajarse a los 60 años después de trabajar muchísimo. Entonces quiere disfrutar. Ya no son abuelas que se quedaron en la casa. Están esperando esta etapa de la vida para viajar, para ir a yoga, para pintar, para ir al cine, para salir con su pareja, para no hacer nada un tiempo. Entonces, los hijos que también empiezan a trabajar, hoy se trabaja un montón de horas, a veces exigen que se eduque a los hijos, que los abuelos eduquen a los hijos, como que tienen la obligación del cuidado. Yo creo que el problema empieza ahí, que es una etapa distinta, que los hijos imponen una obligación cuando no dejan que uno sea abuela, que es un favor cuidar, no tienen los abuelos que educar. Y que podés no tener ganas siendo abuela o abuelo y que no tenés que inventar nada, por ahí no tenés clase de yoga, pero a veces decís, ay, la verdad, si podés buscar otra alternativa, te lo agradecería porque quiero dormir más en la mañana. ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar esa realidad también? Si los tiempos están cambiando, como bien decís, y ya hicieron también su gran trabajo, ¿no? Digo, ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué esa cosa de sos abuela, sos abuelo? No, te tenés que dedicar a cuidar, a cubrirme, porque yo trabajo. Es difícil. Es como que los hijos nunca dejaran de ser hijos, Y la culpa, aún con ¿no? sus hijos también. Y la culpa, digo. La culpa, pero es también exigir algo que yo como mamá o como papá no estoy haciendo, que es cuidar a mis hijos. Es exigirle a mis padres que sigan siendo padres ahora de mis hijos. Entonces la culpa aparece por esta sensación de que vos todavía tenés la obligación de ayudarme. Todo este tiempo que me criaste, ahora tenés que criar a mis hijos para que yo pueda trabajar, para que yo me pueda desarrollar. Entonces aparece la culpa porque el mensaje de los hijos es, pero si no estás haciendo nada. Claro. ¿Qué estás todo el día en tu casa sin hacer nada? Está buenísimo no hacer nada, además, ¿no? Pero Te ¿qué lo tenés que ganaste. hacer? ¿Viste? Aparte Pero- se viene como, ¿qué lo tenés que hacer ganaste. más importante? Y también sabes que hay un no reconocimiento de que uno está en otra etapa de la vida cuando se es abuela. Uno está cansado, uno no educa igual, uno no está actualizado. Uno se actualizó cuando es madre, pero cuando es abuela, es abuela. Ya no tiene cómo hablan, lo que los divierte, porque las épocas pasan las modas. Entonces, una abuela no puede educar a un niño porque lo educa como educó a sus hijos hace 30 años atrás. Ahora voy a poner un condimento acá que va a poner una cosa escabrosa en el camino. ¿Qué pasa ¿Qué cuando... pasa, Coco? ¿Qué querés? A ver. No, ¿qué pasa cuando los nietos detectan, nietas, detectan que ese abuelo, esa abuela, sí le dedica más tiempo, como una suerte de favoritismo, a otros nietos y no a ellos? Lo viví en carne propia. Digo. ¿Qué tema ¿Qué ese? pasa? Sí. ¿Cómo se maneja? Sé de nietos que están como muy enojados por eso. Sí, mira, hay dos cosas muy importantes. La primera,
ninguna persona se trauma porque sus abuelos no lo cuidaron. Uno se trauma Eso sí porque sus padres no lo cuidaron. Eso es lo primero que tenemos que saber. Sí. Pero cuando hay uno de los abuelos que tiene un favoritismo porque ve con más necesidad a uno de los hijos y entonces toda la ayuda eterna continúa a uno de los hijos, por ende a los hijos de esos hijos, Sí. entonces a estos nietos no se trauman, pero sí les duele. Y hay una realidad, nosotros cuando vamos creciendo, hay un abuelo que es joven, pero ese abuelo pronto va a ser viejo. Ujú. Y estos nietos no van a tener esa compasión y ese cariño que van a tener los otros nietos. Y van a sentir la ausencia. Entonces, digo, hay que ser equitativo. Cuando sos abuelo, tu obligación es disfrutar a tus nietos. Es disfrutarlos. No es cuidarlos, no es criarlos, no es reemplazar la ausencia de estos padres que porque le tocó o fue peor en su vida, entonces cubrir ausencias. Vos tenés varios hijos y tenés nietos de varios hijos. La equidad en estos nietos, conocerlos, dedicarle un poquito de tiempo es una inversión a futuro de cuando sos grande, de cuando ya necesitas de la presencia de estos nietos. Es verdad que cuando los nietos son adolescentes se van. Bueno, pero ahí lo marcaste, ¿no? O lo dijiste así como al pasar. Ese abuelo que no dedicó tiempo, que no ofreció espacios de charla, de paseo, de complicidad, después a la larga quiere que los nietos les devuelvan cariño, afecto, presencia y quizá no hubo una relación construida en ese sentido. ¿Me Eso equivoco? pasa, perdón, Claro. me meto Coco, Sí. en todos los vínculos. En todos los vínculos. Sí, digo, Claro. te escucho y siento que regás si un papá ahí. no dedicó tiempo a sus hijos Claro. Tal y cual. probablemente no le venga la vuelta. Tal No, cual. no es rencor, pero simplemente es... Sí, pero la como mi- hijo, en la debiesen estar amistad los hijos pasa. cuando no pasa en la amistad, pasa en claro. todos los vínculos. ¿Por qué debiesen estar los hijos si los padres no estuvieron? Claro. Digo, ¿no? Más allá de las decisiones de cada uno. ¿Por qué deberían estar los nietos si no estuvieron los abuelos? ¿No? No sé. pero como hijos hay una cierta obligación, una cierta sensación, no hay una obligación, Eso. una cierta sensación de obligación para con los padres. A mí me O cuesta, a lo me hace mejor- ruido la palabra obligación y te entiendo a dónde vas. Porque Claro, a veces es más la obligación... emocional. No, es una obligación emocional cuando vos tuviste padres, a lo mejor que trabajaron un montón o que no estuvieron presentes, no te dedicaron tiempo. Cuando son viejos y necesitan de tu asistencia, todos vamos a necesitar de la asistencia de los que están abajo. Entonces seamos conscientes. Pero cuando necesitas... Chicos, estén, cuando yo los necesite. No, porque digo, si no tengo O de hijos, no sé qué sobrinos, pasa. No, pero sobrinos. Amigas. Amigas. ¿No son valores morales también esos? El decir, bueno, más allá de que esta persona me dedicó tiempo, se comportó de tal y tal manera, yo como un valor moral voy a estar para esa persona cuando esa persona me necesite. Estoy hablando de mi madre, mi padre, mi abuelo, mi abuela, aunque quizás no haya sido el mejor vínculo. Tiene que ver con un valor moral, con la responsabilidad, ¿con qué? Porque eso siempre nos lo cuestionamos. ¿Debo estar si esa persona no me dio todo? Yo no creo que sea un valor. Yo creo que hay una sensación de obligación emocional para con los padres. Después pero no ya con nietos los no, como abuelos. decía Coco. ¿Cómo? Después ya nietos no. Yo creo que con los nietos... La vuelta de lo- los nietos para con los abuelos, digo, ¿no? Claro, yo creo que con los nietos, cuando hay abuelos no presentes, estos nietos tienen una libertad emocional por la época en que están y porque no sienten la deuda afectiva, de decir, ay, pobrecito, ya está viejito, pero con todo lo que me dio en la infancia, en la vejez, lo que uno hace con los nietos es una inversión a futuro. La alegría, cuando vos invertiste un poquitito con tus nietos, la alegría de verlos entrar cuando ya estás viejo, no podés caminar mucho, que te vengan a dar un beso, que vengan a tomar un café con leche con vos, que te pregunten cómo estás, a lo mejor una vez a la semana, porque los adolescentes es verdad que se van, necesitan irse para volver, pues necesitan ir a explorar el mundo y volver. Pero el recuerdo de estos abuelos que en la infancia compartieron algo, estuvieron presentes, es imborrable. Y se agradece tanto cuando en la vejez hay una sensación de soledad enorme. Entonces, inviertan algo de tiempo. Lo que pasa que ahí es donde se tergiversa. Invertir tiempo en tus nietos
no es la obligación de criar a tus nietos. No, y escucharte, Claro, digo, qué claro, importante claro. escucharse, los abuelos y abuelas, las personas mayores que se escuchen respecto a las ganas, que no está mal, no los hace malos, no desear por ahí verlos en ese momento o cuidarlos. ¿Cómo manejan la culpa en ese sentido? ¿Cuál sería el consejo para esas personas que nos están escuchando, que no dejan de ser buenos abuelos o abuelas, pero tienen ese tema de la culpa porque, bueno, impuesta por la sociedad, por la propia familia? ¿Cómo Y que se a veces maneja? hay una familia que por ahí pide el cuidado y otra que no, porque por ahí hay abuelos que no se les pide que estén. Sí. Entonces es elección propia. O la familia que le das la mano y se toman el codo. También. Voy a Claro, pero ¿cómo traducirlo manejan así. la culpa a esas personas, no? Para no caer, ¿viste? Claro. En decir, ay, le estoy faltando. No, o sea, no tergiversar. Vos lo dijiste recién. Una cosa es alimentar los vínculos afectivos y otra cosa es la obligación y la imposición de lo que debemos hacer con responsabilidades que no son nuestras. Entonces, todos tenemos derecho a decir que no. Todos tenemos derecho a ser respetados nuestros espacios y nuestros tiempos. Así como si vos decidís tener hijos, tendrás que ver, quizás le tengas que decir que no a la juntada de amigas, a ir al gimnasio y tengas que priorizar la maternidad y trabajar y será una elección. Estos papás también tienen derecho a decirte que no. Ellos ya armaron su vida, ya criaron, tienen derecho a disfrutar, tienen derecho a no tener ganas. Cuando yo asumo eso, que es un favor, no es una obligación de mis padres cuidar a mis hijos, no es una obligación, no tienen por qué hacerlo, entonces empiezo a aceptar el no. Lo que sí me parece que está buenísimo, y esa es la línea fina, de a veces, si nos damos cuenta que estos abuelos no comparten tiempo, generar el espacio para que profundicen un vínculo que en definitiva les va a hacer mucho más la cosecha en la vejez a estos abuelos que a nosotros. Es decir, profundizar lo afectivo no es la obligación de la educación, ¿no? Y puedo decir algo de la más pura experiencia, de la lectura que hago de mi Sí, alrededor y de la buenísimo. experiencia pura como abuelo. Soy abuelo de una nieta de 15 años. Un pequeño gesto es un montón para un nieto y una Sí. nieta. Es un un pequeño montón. gesto, ellos lo valoran Y no te lo olvidás más. enormemente, No sé. enormemente. Te Los lo abuelos digo. Sí. presentes. No hace falta mucho, por eso digo, una cosa es criarlos y entiendo que mucha gente de estar se cansa, pues ya estás grande, no tenés ganas, el capricho, Sí. el berrinche, no tenés ganas. Sean abuelos y el ser abuelo es eso, es ese tiempito de decir, te invito a tomar la media tarde. No se le Genial. olvida más tu nieta. Total, Claro. total. Y en definitiva eso es trascender, ¿no? El recuerdo que después queda de nosotros en la gente que fueron nuestros vínculos más profundos. Tal cual. Lloro, gracias. Lindo tema, gracias. ¿no? Te No, queremos, gracias a Noé. ustedes, chicos. Gracias. Que estés bien. Gracias.